Esta meditación en esta noche, esta reflexión la he titulado, como dice el mismo pasaje, bendiciones y maldiciones para el pueblo de Israel. Este capítulo, el capítulo 28 tiene 68 versículos y el contenido es muy interesante. A manera de introducción me gustaría decir que el título de este libro, Deuteronomio, significa segunda ley o repetición de la ley. Y este libro fue escrito cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida. Poco tiempo antes de entrar a la tierra prometida, Moisés, quien era el líder del pueblo de Israel hasta aquel entonces, dio este discurso a los israelitas y les recordó muchas leyes y mandamientos que deberían guardar en la tierra prometida. El libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Es el último libro de lo que llamamos el Pentateuco, que quiere decir 5 libros que fueron escritos por Moisés. Todo el libro de Deuteronomio tiene 34 capítulos y el capítulo 28 es uno de los últimos capítulos en donde le recuerda que deberían ser fieles a Dios y obedientes a su palabra. De hecho, el capítulo 34 nos narra la muerte de Moisés y que el sucesor tomaría la dirección del pueblo de Israel, que era Josué. Como dije antes, este libro de Moisés fue escrito antes de entrar a la tierra prometida. Y aquí Moisés le recuerda que debían poner a Dios en primer lugar, que deberían alejarse de todo tipo de idolatría en la cual ellos habían caído en todos los últimos 40 años que habían vagado por el desierto. Sí, muchas veces el pueblo de Israel fue infiel a Dios. Se fue tras dioses paganos, dioses ajenos, tras ídolos que en el camino iban encontrando, empezaban a adorar. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés subió a recoger las tablas de la ley al monte Sinaí? Estuvo 40 días y 40 noches con el Señor. Cuando bajó Moisés, ya habían hecho un becerro de oro y estaban danzando y adorando a este becerro. El pueblo de Israel tenía una inclinación natural hacia la idolatría. Y Moisés les dice, cuidado con adorar a dioses ajenos delante del Señor. La prueba iba a ser más dura ahora, porque la tierra prometida a la cual ellos iban a tomarla en posesión estaba ocupada por pueblos paganos. Ahí estaban los moabitas, los amalecitas, los filisteos, los cananeos y otros pueblos que no solamente eran fieros, eran pueblos guerreros, sino también eran pueblos idólatras. Ellos tenían diferentes dioses ajenos, o ídolos más bien, entre los cuales se encontraban el famoso dios de Baal. Vamos a encontrar al pueblo de Israel muchas veces adorando a Baal, o a la diosa Acera, o al dios Moloch. Este dios Moloch era muy famoso porque aquí a él le sacrificaban a los niños, a veces niños recién nacidos. Dice que este ídolo, Moloch, era un muñeco, era una estatua de bronce y abajo le ponían fuego y todo estatua se calentaba hasta ponerse rojo el bronce. Y cuando estaba en rojo, él tenía sus manos extendidas y ahí ponían a los bebés o a los niños y ahí los quemaban. Sacrificio humano a sus dioses paganos. Aún el papá de Ezequías, Acab, sacrificó a uno de sus hijos a este dios Moloch. Hermanos, el Señor fue enfático en este libro al decirles que debían amar a Dios sobre todas las cosas. Les recuerda los 10 mandamientos. Les relata los milagros portentosos que Dios había hecho en el desierto. Relata este libro de Deuteronomio cómo Dios los alimentó con maná en el desierto, comida hecha en el cielo. Cómo los cuidó para que sus vestidos no se envejecieran. Oh, hermanos, el desierto, el viento y la arena son inclementes y cualquier ropa se destruye rápidamente, pero los vestidos de los israelitas no se envejecieron en estos 40 años, dice la palabra.
pero también cuidó su salud. Dice el capítulo 9 de Deuteronomio, ni tu pie se te ha hinchado en estos 40 años. Caminar en el desierto, en ese desierto tan duro, 40 años, y ni siquiera el pie se les hinchó. ¿Por qué? Porque Dios los cuidó. De manera muy directa les dice el Señor que debían ser un pueblo de compasión. Porque Dios es un Dios de compasión. Él demandaba que su pueblo sea un pueblo de compasión. Y como tal, deberían cuidar al huérfano, a la viuda y al extranjero. Debían recordar siempre por dónde el Señor los trajo y cómo los cuidó. Hay en el libro de Deuteronomio diferentes leyes a favor de los pobres que iban a haber en medio del pueblo de Israel. Este capítulo 28 se divide en dos partes. En la primera parte está el capítulo del versículo 1 al 14. Y el título de esta porción es Bendiciones a la obediencia a Dios. Ahí relata las bendiciones que Dios enviará a su pueblo. Y del versículo 15 al versículo 67, 54 versículos están referidos a las maldiciones que les alcanzarán por la desobediencia a la palabra. La Reina Valera, del título de esta porción es Consecuencias de la desobediencia. Veamos primero de una manera rápida lo que dice la palabra en relación a las bendiciones a la obediencia del Señor. Como dije, este pasaje de los 14 versículos se refieren a las bendiciones de la obediencia. Hay muchas y hermosas bendiciones que Dios ha prometido a sus hijos. Veamos una por una en estos versículos. Dice el versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Queridos, el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. Era el pueblo a quien Dios amaba. Hay muchas referencias en la palabra donde dice que era la niña de sus ojos. Que el pueblo de Israel estaba esculpido en sus manos, lo tenía en las palmas de su mano. Hermanos, era el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Dios. No había otro pueblo sobre la tierra en la cual Dios había escogido. Qué tremenda bendición. Por eso le dice el Señor aquí en el versículo 1, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y el versículo 2 me encanta, porque dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Me hace recordar al versículo 16 del último capítulo del libro de Marcos, donde dice, todas estas bendiciones te alcanzarán, te seguirán. Es decir, no tenemos que buscar las bendiciones. Si somos hijos de Dios y somos fieles a su palabra, estas bendiciones nos alcanzarán, llegarán a nosotros. Da como la idea de que correrán detrás nuestros hasta que nos alcancen y nos digan, toma, esta bendición es para ti. Y aquí empieza a relatar todas estas bendiciones que yo creo que todos nosotros las necesitamos, las queremos en nuestra vida. Dice la palabra, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Hermosa bendición. Eres bendecido, eres bienaventurado, eres dichoso, eres feliz si estás en la ciudad o si estás en el campo. Recuerden que en aquel tiempo, en el pueblo de Israel, generalmente el pueblo era un pueblo agrícola, más paraba en el campo que en la ciudad. Pero el Señor dice, serás bendecido, tanto en la ciudad como en el campo. El versículo 4 dice diferentes clases de bendición. Por ejemplo, dice, bendito el fruto de tu vientre. Tus hijos serán benditos. Como le dice Isaías 44:3, la generación de los rectos será bendita. Y el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y nuestros hijos, y los descendientes de nuestros hijos serán bendecidos también. Bendito el fruto de tu vientre. También el bendito el fruto de tu tierra. Tú sembrarás y cosecharás en abundancia. El fruto, bendito el fruto de tus bestias. Y como dije, era una sociedad agrícola.
Por eso dice, bendito el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Es decir, tus animalitos procrearán, se multiplicarán. Versículo 5 habla de nuestra alacena. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendita será tu alacena. Siempre habrá comida, nunca te faltará comida. Versículo 6 dice, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Dios cuidará tu salida y tu entrada. Saldrás en paz, irás en paz y volverás en paz. Dios te cuidará. Versículo 7 le da una preciosa promesa contra los enemigos. En aquel tiempo muchos eran los enemigos del pueblo de Israel. Como dije hace un ratito, los amalecitas dominaban en el tiempo de Gedeón. Los filisteos, donde era el famoso Goliat en el tiempo de David. Veamos los moabitas, los cananeos, pueblos rebeldes, fieros pueblos, guerreros que se levantaban contra el pueblo de Israel. Pero miren lo que dice el versículo 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por un camino van a venir contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Porque la presencia del Señor, porque el Señor hará manifiesta su mano poderosa, su diestra de poder, y ellos tendrán que huir. Versículo 8 dice, Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Qué hermoso es saber que Dios va a bendecir nuestra comida. Y quizás como la viuda va a multiplicar el aceite de la botella y el poco harina que haya en la vasija será multiplicada. Bendita serán tus graneros. Y sobre todo aquello que pusieres tu mano será bendecido. Hermanos, qué preciosa promesa que el Señor nos da. Que aquello que en nuestra mano pongamos nuestra mano, ya sea trabajo, ya sea una tarea, ya sea un oficio, será bendecido. Y te bendecirá Jehová en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermano, ahí donde estamos, nuestra casita, nuestro ranchito, nuestra finquita, lo que fuere, seremos benditos. Dios nos bendecirá en la tierra que Él nos da. Él ha permitido que vivamos aquí, en esta tierra preciosa. Como dicen mis hijos, es un paraíso esta tierra, es hermosa. Seremos bendecidos. Bendecirá el Señor esta tierra por causa de sus hijos, por causa de su pueblo. Y dice el versículo 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Perteneces a Dios. Eres hijo del rey, somos hijos del rey. Somos su pueblo, pueblo suyo somos, dice la palabra, el Salmo 100, y ovejas de su prado. Somos el pueblo del Señor. Versículo 10 habla de nuestros vecinos, de las ciudades que nos circundan o los vecinos que nos rodean. Dice la palabra en versículo 10, todos los pueblos de la tierra verán que el nombre de Jehová es invocado entre nosotros. Y dice, te temerán. Verán que contigo está el Señor y no osarán meterse porque se darán cuenta que tú tienes el respaldo de Dios. Versículo 11 dice, te hará Jehová sobreabundar en bienes. No dice te dará bienes, sino te dará no solamente abundantes, sino sobreabundantes en bienes. Y hermanos, lo que pasa es que aunque tengamos poco, seremos felices con lo que Dios nos dé, porque estaremos en paz, en armonía. Podemos disfrutar de las cosas que Dios nos da. Versículo 12 dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tiempo. Bendecirá toda obra de tus manos. Oh, querido, el Señor abrirá esos tesoros que tiene.
esas reservas que tiene en el cielo, dice, las abrirá y enviará la lluvia de bendiciones sobre ti. Lluvia en tu tierra a su tiempo, para que haya alimento, y bendecirá toda obra de tus manos. Sembrarás una plantita y dará su fruto. Eso es lo que está diciendo el Señor. Versículo número 12, la parte final dice, prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Qué bendición tan grande. No estarás endeudado. Tendrás para prestar a los que necesiten. Oh, mi hermano, qué bendición tan grande. Y el versículo 13 es un versículo que lo escuchamos siempre. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Dios te honrará, Dios te levantará y te pondrá por cabeza y no por cola. Hermanos, cuando leemos todas estas bendiciones, claro, ¿quién de nosotros no quisiera tener todas estas bendiciones? Pero déjame decirte en esta noche, querido, que hay condiciones para que estas bendiciones sean efectivas en nosotros. No solamente porque clamamos al Señor, estas bendiciones vendrán. O no solamente porque tratemos de seguirle allí como podamos. No, mis hermanos queridos. Dios era muy directo con su pueblo. Y Moisés era muy directo cuando les hablaba. Y el versículo 1 le decía el Señor, ¿no? Le decía, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy. Dice el versículo 2, vendrán sobre ti todas estas bendiciones que hemos mencionado y te alcanzarán. Solamente si oyeres la voz de Jehová tu Dios, dice el versículo 2. El versículo 9 dice, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. ¿Cuándo? Siempre y cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Versículo 13 repite este concepto y dice, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, es decir, ni a la izquierda ni a la derecha, para ir tras dioses ajenos y servirles, Dios te bendecirá. Querido, todas estas bendiciones, el sobreabundar en bienes, el ser bendecido el fruto de tu vientre, tus hijos, el ser bendito en el fruto de las bestias de la tierra, del campo, el hecho de que abra Dios su buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a su tiempo y para bendecir toda aquella cosa que emprendas, bendecirá toda aquella cosa que pongas tu mano sobre ella. Hermanos, y el deseo de Dios que Israel tenga para prestar y nunca pedir prestado, tenía una condición. Y la condición es esta: si oyeres atentamente la voz de Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, y los obedecieres. Verso 2 es claro, dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de tu Dios. Oh, queridos, tenemos que oír la voz de Dios. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Pero para poder obedecerla, tenemos que conocerla. Sin conocerla, hermano, no podemos obedecerla. De ahí que nuestro lema en la iglesia es, somos una iglesia que ama la palabra. Estamos tratando de leer la Biblia en todo el año. Cada día hay un pasaje. Hoy tocó Mateo capítulo 6, los 34 versículos. Ayer tocó esta palabra, Deuteronomio 28. Y cada día estamos leyendo un capítulo y estamos conociendo más de Dios, más de su palabra, más de su voluntad, más de sus mandamientos. Y cuando lo conocemos y los obedecemos, vienen sobre nosotros todas estas bendiciones que sobreabundan. No solamente nos da justo lo que necesitamos,
nos da no solamente en abundancia, sino sobreabundancia cuando somos fieles al Señor. Este pasaje, en los primeros 14 versículos, nos enseña que si queremos disfrutar las bendiciones de Dios, si queremos disfrutar lo que Él tiene para nosotros, hermanos, tenemos que oír la voz de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Por eso tenemos que leerla cada día, meditarla, estudiarla. Y no solamente debemos conocerla, sino obedecer sus mandamientos. Tenemos que ser no solo oidores, sino hacedores de sus palabras. Y del versículo 15 al 68, hay 54 versículos, hermanos queridos, donde cuando uno lo escucha, son cosas para tener miedo. De las cosas que ocurren si no sabemos la palabra y no la obedecemos, si vivimos de espaldas a Dios. Razón tenía el rey Josías cuando le leyeron la palabra. Miren, una vez sucedió que el pueblo de Israel se olvidó de la palabra. Tanto así que la palabra se perdió. Los rollos donde contenía la palabra se perdió. Y un día que Josías, el rey Josías, que empezó un avivamiento en el pueblo de Dios, la primera cosa que hizo es limpien el templo. Vamos a reparar los muros caídos. Vamos a restaurar la adoración, los sacrificios, el trabajo de los levitas, los sacerdotes. Vamos a renovarlos, restaurarlos. Y mientras que comenzaron a limpiar las cosas del templo, encontraron la palabra. Cuando encontraron la palabra, se la trajo el asistente al rey Josías y le leyeron esta palabra. El rey Josías se puso triste, rasgó su vestido, se postró y le pedía a Dios que no pasaran estas cosas que le habían leído. Y mandó a preguntar a los profetas si esto vendría sobre el pueblo de Israel. Y él convocó a una asamblea. Se reunieron en medio de la plaza todos, leyeron la palabra y todos comenzaron a llorar. Y se quebrantaron y le pidieron perdón a Dios porque estaban lejos del Señor. Y estas son las consecuencias de la desobediencia. Y esta era la palabra que le leyeron a Josías. No vamos a leer todo porque es muy largo, pero vamos a leer algunas de ellas. Dice el versículo 15, acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar de cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te digo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Así como cuando obedecemos, las bendiciones nos persiguen, nos alcanzan, así también cuando desobedecemos, cuando no oímos la palabra de Dios y no cumplimos sus mandamientos, estas maldiciones nos alcanzarán. Y ahí empiezan las maldiciones, que son tantas, que no hay tiempo para leerlas esta noche, pero vamos a leer algunas. Versículo 16 dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Oh, hermanos, qué triste debe ser vivir así. Sentirnos maldecidos, sentirnos que no somos nada, sin valor, tanto en la ciudad como en el campo. Maldita será tu canasta y tu arteza de amasar. Tu alacena será maldita, no será un fruto bendecido, sino al contrario. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños, tus ovejas. Maldito serás al entrar y al salir. Dice, el Señor mandará sobre ti maldición y espanto, asombro, en todo cuando pusieres tu mano, hermanos, hasta que seas destruido, dice, y perezcas a causa de la maldad de tus obras. Dios mandará estas maldiciones, quebrantará tu alma, te asombrarás porque donde pongas tu mano no va a ser bendecido, no va a crecer, no va a fructificar. Aún, dice la palabra que Dios estará así hasta que seas destruido. Versículo 21 dice, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consumas en la tierra en la cual estás. Versículo 22, Jehová te herirá de tisis. Algunos la interpretan como tuberculosis, de fiebre, de inflamación, de ardor con sequía.
Dice que los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que estás pisando será de hierro. Dice que no dará Dios lluvia, sino polvo y ceniza. Hermano, el Señor no te cuidará de tus enemigos y no te entregará, dice el versículo 25. Y por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos volverás, porque te derrotarán. Dice que tus cadáveres serán comida para las aves del cielo. Jehová te herirá con úlcera, con tumores, con sarna, con comezón, y no vas a poder ser curado. Aún, y me llamó la atención este versículo 28, dice, Jehová te herirá con locura, con ceguera, con turbación de espíritu. No vas a ver qué te pasa, no vas a poder dormir, vas a vivir turbado de espíritu. Dice el versículo 29 que palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. No podrás ver y no serás prosperado en tus caminos. Y no serás sino oprobio. Serás oprimido, serás robado todos los días y no habrá quien te salve. Versículo 30 es un versículo muy triste porque dice que te casarás con una mujer, pero otro varón dormirá con ella. Edificarás una casa, pero tú no habitarás en ella. Plantarás tu viña, pero no cosecharás, hermanos. Dice que tu buey será matado delante de tus ojos y no comerás de él. Otro se lo llevará. Oh, querido, versículo 32 dice, tus hijos y tus hijas serán entregadas a otro pueblo. Tus ojos lo verán y no habrá fuerza en tu mano para defenderla. Versículo 34, y enloquecerás a causa de lo que verán tus ojos. Oh, hermanos queridos, tanta maldición, tantas cosas malas. Tanto así que el versículo 37 dice que serás motivo de horror. De ti harán refranes, serás la burla de los pueblos. ¿Por qué? Porque todas estas cosas te alcanzarán, querido hermano. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Será todo lo contrario si no obedeces la palabra de Dios. Versículo 44 dice, el pueblo impío te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Dice, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Oh, querido, qué palabras más tristes que encontramos en este capítulo desde el versículo 15 al 18. ¿Por qué? Así como hay una condición para que venga la bendición, así hay unas causas que nos llevan a la maldición. Y se encuentra en el versículo 15. Dice, acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar de cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Versículo 20 dice, porque has dejado a tu Dios, te has alejado de tu Dios. Dice, por las obras que tú haces ahora y te has alejado de mí. El versículo número 45, la segunda parte dice, por cuanto no has atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas estas cosas, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Queridos, que el Señor nos ayude. Delante de nuestro están las maldiciones y las bendiciones. Depende de nosotros. Si obedecemos la voz de Dios, todas estas bendiciones nos alcanzarán. Seremos bendecidos del Señor. Y no hay cosa más hermosa que el Señor esté de nuestro lado, que el Señor esté con nosotros. Porque si Él está con nosotros, nada nos faltará. Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me llevará a delicados pastos y junto a aguas de reposo me pastoreará.
Su vara, su callado nos infundirán aliento. Y aderezará mesa delante de nosotros, aun en presencia de nuestros enemigos. Disfrutaremos del bien todos los días, y en la casa de Jehová moraremos por largos días, dice la palabra del Señor. Querido hermano, que el Señor te bendiga. Es mi oración que esta palabra, que no es otra cosa que una semillita, haya caído en una buena tierra fértil que dé fruto a 100 por uno. Lee la palabra, conoce la palabra, obedece la palabra, ponla por obra. Y como dice el Señor, si haces esto, todas estas bendiciones te alcanzarán. Que el Señor te bendiga. Amén.